Libro segundo de Samuel. David se entera de la muerte de Saúl. Capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, volvió David a derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siselag. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David cayó en tierra y se postró, David le dijo, ¿de dónde vienes? Le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió, que el pueblo ha huido de la batalla, han caído y han muerto muchos del pueblo, y también han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Dijo David al joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia, yo estaba casualmente en el monte Gelboe. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió y, al verme, me llamó y contesté, aquí estoy. Me dijo, ¿quién eres tú? Le respondí, soy una amalecita. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo, y se lo he traído aquí a mi señor. Tomando David sus vestidos los desgarró, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Respondió, soy hijo de un forastero, amalecita. Le dijo David, ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Y llamó David a uno de los jóvenes y le dijo, acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. Elegía de David por Saúl y Jonatán. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Está escrita en el libro del justo para que aprendan el arco los hijos de Judá. Dijo, la gloria, Israel, ha sucumbido en tus montañas, como han caído los héroes. No lo anuncien en Gath, no lo divulguen por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboe, ni lluvia ni rocío sobre ustedes, ni sea campos de primicias, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, no ungido de aceite, más de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel, por Saúl lloren. Que con púrpura las vestía y adornaba, que prendían joyas de oro de sus vestidos. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonatán, herido de muerte en las alturas. Lleno estoy de angustia por ti, Jonatán, hermano mío, en extremo querido. Tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres. ¿Cómo cayeron los héroes? ¿Cómo perecieron las armas de combate? Parte 4. David 1. David, rey de Judá. Consagración de David en Hebrón, capítulo 2. Después de esto consultó David a Yahvé, diciendo, ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? Le respondió, a Hebrón. Subió allí David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Yisrael y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Mensaje a los habitantes de Yabes. Comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl, y David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad para decirles, benditos sean de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl, su señor, y haberle dado sepultura. Que Yahvé sea con ustedes misericordioso y fiel, también yo los trataré bien por haber hecho esto, y ahora tengan fortaleza y sean valerosos, pues murió Saúl, su señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Abner proclama a Isbaal, rey de Israel. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaim. Lo proclamó rey sobre Galaad, sobre los aseritas, sobre Israel, sobre Efraín y Benjamín, y sobre todo Israel. 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Guerra entre Judá e Israel, batalla de Gabaón. Salió Abner, hijo de Ner, y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Mahanaim hacia Gabaón. Salieron también Joab, hijo de Sarvia, y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón. Se detuvieron los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. Dijo Abner a Joab, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab, que se levanten. Se levantaron y avanzaron los designados, 12 por Benjamín y por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado, así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de las Rocas, está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima, y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse en su carrera tras de Abner, ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió Abner y dijo, ¿eres tú, Asael?
respondió: yo soy. Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner, diciendo a Asael: apártate de mí. ¿Por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? Pero no quiso apartarse, y Abner lo hirió en el vientre con el extremo de la lanza, y la lanza le salió por detrás, cayó, y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Giach, y en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparán tras de Abner en escuadrón cerrado, y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: vive Dios, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a sus hermanos hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno, toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por la Araba, pasaron el Jordán, recorrieron todo el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín, y de los hombres de Abner 360 hombres se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. Capítulo 3. Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. Hijos de David nacidos en Hebrón. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Amnón, hijo de Ahinoam de Yisrael, su segundo Kilab de Abigail, mujer de Nabal de Carmelo, el tercero Absalón, hijo de Maca, la hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Hagit, el quinto Sefatías, hijo de Abital, el sexto Gitreán de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ruptura entre Abner e Isbaal. En el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Aya, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió: ¿soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer. Esto haga Dios a Abner, y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado, que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no replicó ni una palabra a Abner por miedo que le tenía. Abner negocia con David. Envió a Abner mensajeros para decir a David: ¿a quién pertenece el país? Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. David respondió: bien, haré un pacto contigo, solamente te pido una cosa: no te presentes ante mí si no traes a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a mi presencia. Envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteos. Isboset mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lachis. Su marido partió con ella. La seguía llorando detrás de ella hasta Bahurín. Abner le dijo: anda, vuélvete, y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: desde siempre han estado buscando a David para rey de ustedes, pues háganlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde David, en Hebrón, con 20 hombres, y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo a David: voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Abner, que se fue en paz. Asesinato de Abner. Vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una incursión, trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba, y se hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que lo ha despedido, y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, ¿por qué lo has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces? Salió Joab de donde David y envió mensajeros tras de Abner, que lo hicieron volver desde cisterna de Sira sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y lo tomó aparte Joab en la misma puerta como para hablarle en secreto, y lo hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo: limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai
Asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón, y dijo David a Joab y a todo el ejército que lo acompañaba: rasguen sus vestidos, cíñanse los sacos y lloren por Abner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner: ¿cómo muere un necio había de morir Abner? No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies, has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo, y, siendo aún de día, rogaban a David que comiera, pero David juró: esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquiera otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo, y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no saben que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres hijos de Sarvia son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Asesinato de Isbal, capítulo 4. Se enteró el hijo de Saúl de que había muerto Abner en Hebrón, y sus manos desfallecieron, y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbal, hijo de Saúl, dos hombres, jefes de banda, uno llamado Bana y el otro Recab, hijo de Rimón de Beerot, benjaminitas, porque también Beerot se consideraba de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían unido a Gitán, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó de Yisrael la noticia de lo de Saúl, y Jonatán, su nodriza, lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recab y Bana, hijo de Rimón de Beerot, y llegaron a casa de Isbal con el calor del día cuando dormía la siesta. Entraron en la casa llevando trigo. Recab y su hermano Bana, que lo hirieron en el vientre, y huyeron. Cuando entraron en la casa estaba acostado en su lecho, en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y, tomándola, caminaron toda la noche por la ruta de la Araba. Llevaron la cabeza de Isbal a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Isbal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Bana, hijo de Rimón de Beerot, y les dijo: vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselag, dándole este pago por su buena noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho, no les voy a pedir cuenta de sus sangres, terminándolos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. 2. David, rey de Judá y de Israel. Consagración de David como rey de Israel. Capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón, y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Conquista de Jerusalén. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos pasan para rechazarte. Querían decir: no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrará en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el Nilo hacia el interior. David iba medrando, y Yahvé, el dios Sebaot, estaba con él. Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron el palacio de David. Y David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Hijos de David en Jerusalén. Tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yifjar, Elisuac, Nefec, Yafía, Elisama, Balyada, Elifelet. Victoria contra los filisteos. Oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de Israel, y subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim,
Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal-Perasín. Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo: No subas contra ellos, da un rodeo detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar el ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. El arca en Jerusalén, capítulo 6. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Bala de Judá para subir desde allí el arca de Dios sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Usa y Ahió, hijo de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Usa caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, pandeos, citros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Usa la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Usa y se llamó aquel lugar Pérez de Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obedeón, el de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obedeón, el de Gat, 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se hizo saber el rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacía subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y lo despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot, y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Cuando se volvió David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical: delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirte caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel, delante de Yahvé, danzo yo, y me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Profecía de Natán, capítulo 7. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hiciste subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio, en todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas. ¿He dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé, que apacentaran a mi pueblo Israel? ¿Por qué no me edifican una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un hombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel. Y te daré paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quite de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu rostro está firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión.
Oración de David. El rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Yahvé? ¿Y qué mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, Señor Yahvé, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano, y esta es la ley del hombre, Señor Yahvé. ¿Qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón, para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, Señor Yahvé. Nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, darle renombre y hacer en su favor grandes y terribles cosas, expulsando de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto a naciones y dioses extraños? Tú has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según lo que has dicho. Sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga: Yahvé Sebaot es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo: yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, Señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia, pues tú, Señor Yahvé, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Las guerras de David, capítulo 8. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David de manos de los filisteos Gad y sus dependencias. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda, haciendo que se echaran en tierra. Midió 2 cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y pagaron tributo. David batió a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando iba a imponerse su dominio en el río. David le apresó 1,700 jinetes y 20,000 de a pie, y desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Soba, pero David causó 22,000 bajas a los arameos, y estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tebaj y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, y envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Traía a Adorán vasos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata, el oro consagrado procedente de todos los pueblos sometidos, de Aram, de Moab, de los amonitas, de los filisteos, de Amalek y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los arameos en el valle de la Sal, en número de 18,000. Puso gobernadores en Edom, en todo Edom puso gobernadores, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. La administración del reino. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ahilub, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Benaías, hijo de Joada, mandaba a los quereteos y los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. 3. La familia de David y las intrigas por la sucesión. Inciso A. Meribal. Bondad de David con el hijo de Jonatán. Capítulo 9. David preguntó: ¿queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerlo por amor de Jonatán. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Siba. Lo convocaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Respondió: tu siervo soy. Dijo el rey: ¿queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Siba contestó al rey: ¿vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de pies? El rey le preguntó: ¿dónde está? Respondió Siba al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Llegó Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a donde David, y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo: Mefiboset, y respondió: aquí tienes a tu siervo. David le dijo: no temas, quiero favorecerte por amor de Jonatán tu padre. Haré que te devuelvas todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo: ¿qué es tu siervo, para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Siba, criado de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra tú, tus hijos y tus siervos, y se lo llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo. Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba tullido de pies. Inciso B. La guerra amonita, nacimiento de Salomón.
Afrenta a los embajadores de David, capítulo 10. Después de esto, murió el rey de los amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David, tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que los consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, dijeron los jefes de los amonitos a Hanún, su señor, ¿acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, le raspó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después volverán. Primera campaña amonita. Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David y enviaron para tomar a sueldo a arameos de Bet-Rehob y arameos de Soba 20,000 infantes, del rey de Maaca 1,000 hombres y del rey de Tob 12,000. Lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa. Los valientes salieron a campaña, los amonitas, y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los hombres de Tob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mandato de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas y dijo, si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron ante él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga y huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad. Joab se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Victoria sobre los arameos. Vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Hadadezer mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Helán. Venía a su cabeza Soba, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Helán. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y 40,000 jinetes. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Segunda campaña amonita, crimen de David, capítulo 11. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Raba, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabe, hija de Elián, mujer de Urías elitita. David envió gente que la trajera, llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David, estoy embarazada. David envió a decir a Joab, mándame a Urías elitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él, y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra, y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real, pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo, y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén. Al día siguiente lo invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediado la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías el hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero, cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice, ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabían que tirarían sobre ustedes desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le dices, también ha muerto tu siervo Urías, el hitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero, ¿por qué se han acercado a la muralla para luchar?
¿quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y lo rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías, el hitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Reproches de Natán, arrepentimiento de David, capítulo 12. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y, dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otros que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Muerte del hijo de Betsabe, nacimiento de Salomón. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso, entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió David que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Le respondieron: así es. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajeran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió: mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabe, su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta a Natán, que lo llamó Jedidías, por lo que había dicho Yahvé. Conquista de Rabá. Joab atacó a Rabá de los amonitas y conquistó la ciudad real, y envió Joab mensajeros a David para decirle: he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabá, la atacó y la conquistó. Tomó de la cabeza de Milcón la corona, que pesaba 1 talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras y los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro, y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Inciso C. Historia de Absalón. Amnón ultraja a su hermana Tamar. Capítulo 13.
Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. Estaba Amnón tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle algo. Tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Sima, hermano de David. Era Jonadab hombre muy astuto, y le dijo: ¿Qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir? Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo, y cuando tu padre venga a verte le dices que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y lo coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Entró el rey a verlo, y Amnón dijo al rey: que venga por favor mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de buñuelos y yo los comeré de su mano. David envió a decir a Tamar a su casa: vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Fue pues Tamar a casa de su hermano que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo los buñuelos y los puso a freír delante de su hermano. Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer, y dijo a Amnón: que salgan todos de aquí, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano. Tomó Tamar los buñuelos que había hecho, se los llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y se los acercó para que los comiera, pero él la sujetó y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey, que no rehusará entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó, y forzándola se acostó con ella. Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. Ella le dijo: no, hermano mío, por favor, porque si me echas este segundo mal es peor que el que me hiciste primero. Pero él no quiso escucharla. Llamó al criado que le servía y le dijo: échame a esta fuera, y cierra la puerta tras ella. Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón le dijo: ¿es que tu hermano Amnón ha estado contigo? Ahora calla, hermana mía, es tu hermano, no te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Se enteró David de todas estas cosas y se irritó en extremo. Absalón no dijo a Amnón ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón, a Amnón, porque había violado a su hermana Tamar. Absalón hace asesinar a Amnón y huye. 2 años después estaban los esquiladores con Absalón, esquilando en Baal-Hazor junto a Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. Se presentó Absalón al rey y le dijo: ya que estoy de esquileo, que vengan por favor conmigo el rey y sus servidores. El rey dijo a Absalón: no, hijo mío, no podemos ir todos para no serte gravosos. Insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. Absalón le dijo: que venga por favor con nosotros mi hermano Amnón. Respondió el rey: ¿para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le insistió y dejó que fuera con él Amnón y todos los hijos del rey. Absalón mandó preparar un convite regio y ordenó a sus criados que estén atentos cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo les diga: hieran a Amnón, lo matarán. No tengan temor porque se lo mando yo. Cobren ánimo y sean valerosos. Los criados de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montó cada cual en su mulo y huyeron. Cuando iba todavía de camino, llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Sima, hermano de David, tomó la palabra y dijo: no diga el rey, mi señor, que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnón, pues era cosa decidida en boca de Absalón desde el día en que aquel violó a su hermana Tamar. Así que no haga caso, mi señor el rey, de esos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo ha muerto Amnón. Absalón huyó. El joven que estaba de centinela levantó la vista y vio una multitud que venía por el camino de Joronaim, por la ladera, y fue a avisar al rey: he visto algunos hombres que bajan por el camino de Joronaim, por la ladera de la montaña. Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho. Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey y lloraron a voz en grito. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar con gran llanto. Absalón huyó y se fue a donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y el rey lloraba todos los días por su hijo. Absalón, por su parte, había huido y se había ido a Gesur. Allí se quedó 3 años. Joab negocia la vuelta de Absalón. La cólera del rey David contra Absalón se calmó finalmente porque se había consolado ya de la muerte de Amnón. Capítulo 14. Conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba por Absalón, y envió Joab a Tecoa a traer de allí una mujer sagaz, a la que dijo: da muestras de duelo, vístete de luto y no te perfumes, pórtate como una mujer que hace muchos días que está en duelo por un muerto.
Entra luego donde el rey y diles estas palabras. Y Joab puso las palabras en su boca. Entró pues donde el rey y la mujer de Tecoa. Cayó rostro en tierra, se postró y dijo, sálvame, oh rey. El rey dijo, ¿qué te pasa? Y ella contestó, ay de mí, soy una mujer viuda, mi marido ha muerto, tu sierva tiene 2 hijos, se pelearon en el campo, no había quien los separara y uno hirió al otro y lo mató, y ahora se alza toda la familia contra tu sierva y dicen, entréganos al asesino de su hermano, lo haremos morir por la vida de su hermano, al que mató, y haremos desaparecer también al heredero. Así van a extinguir la brasa que me queda y no dejarán a mi marido nombre ni superviviente en la tierra. El rey dijo a la mujer, vete a tu casa que yo daré órdenes sobre tu asunto. Pero la mujer de Tecoa dijo al rey, caiga, oh rey mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, y queden inocentes el rey y su trono. El rey dijo, si alguno todavía te dice algo, hazlo venir y no te molestará más. Replicó ella, que el rey mencione por favor a Yahvé tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente la ruina y no extermine a mi hijo. Él dijo, vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de tu hijo. La mujer dijo, te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra. Dijo, habla. Respondió la mujer, ¿por qué has tenido tal pensamiento contra el pueblo de Dios y se hace el rey culpable diciendo que no vuelva más su desterrado? Todos hemos de morir, como el agua que se derrama en tierra no se vuelve a recoger, así Dios no vuelve a conceder la vida. Que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. Así pues, si tu sierva ha venido para hablar a mi señor, el rey, estas cosas, es porque la gente me ha metido miedo y tu sierva se ha dicho, hablaré. Rey, ¿y acaso el rey cumpla la palabra de su esclava? Pues el rey me escuchará y librará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme, a mí juntamente con mi hijo, de la heredad de Dios. Tu sierva dice, que la palabra de mi señor el rey traiga la paz, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal, y que Yahvé tu Dios sea contigo. El rey respondió a la mujer y dijo, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer dijo, habla, oh rey mi señor. Dijo el rey, ¿no anda contigo la mano de Joab en todo esto? Respondió la mujer, por tu vida, oh rey mi señor, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, nada de lo que el rey mi señor dice. Tu siervo Joab me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras para abordar con rodeos el tema. Hizo esto tu siervo Joab, pero mi señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuanto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, mira, he decidido el asunto, anda y haz que regrese el joven Absalón. Cayó Joab sobre su rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Joab dijo, hoy ha conocido tu siervo que ha callado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. Se levantó Joab, fue a Gesur y llevó a Absalón a Jerusalén, pero el rey dijo, que se retire a su casa, pues no pienso recibirlo. Y Absalón se retiró a su casa sin poder entrevistarse con el rey. Algunos pormenores sobre Absalón. No había en todo Israel un hombre tan apuesto como Absalón, ni tan celebrado de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, y se lo cortaba cada año, porque le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos, peso real. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. Absalón obtiene el perdón. Absalón estuvo en Jerusalén 2 años sin ver el rostro del rey. Llamó a Absalón a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso ir. Lo llamó todavía una segunda vez, pero tampoco quiso. Entonces dijo a sus servidores, vean el campo de Joab, que está junto al mío donde él tiene la cebada. Vayan y préndanle fuego. Los servidores de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, fue a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus servidores han prendido fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab, te he mandado llamar para decirte, ven por favor, pues quiero enviarte al rey para que le digas, ¿para qué he vuelto de Gesur? Mejor me hubiera sido estarme allí. Quiero ver el rostro del rey. Si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. Fue Joab al rey y se lo comunicó. Entonces llamó a Absalón. Entró donde el rey y se postró sobre su rostro en presencia del rey. Y el rey besó a Absalón. Intrigas de Absalón, capítulo 15. Después de esto, se hizo Absalón con un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta, y a los que tenían algún pleito y venían donde el rey para el juicio, los llamaba Absalón y les decía, ¿no eres tú de? Él respondía, tu siervo es de tal tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de esta tierra? Pondrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, le tendía la mano, lo retenía y lo besaba. Así hacía Absalón con todos los israelitas que iban al tribunal del rey. Absalón robaba así el corazón de los hombres de Israel. Revuelta de Absalón. Al cabo de 4 años dijo Absalón al rey, permíteme que vayas a Hebrón a cumplir el voto que hice a Yahvé, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur de Aram, diciendo, si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón. El rey
le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido del cuerno, digan, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Con Absalón habían partido de Jerusalén 200 hombres invitados, eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Mientras ofrecían los sacrificios, mandó Absalón llamar a Ahitofel, el Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Así la conjuración se fortalecía y eran cada vez más numerosos los partidarios de Absalón. Huida de David. Llegó un que avisó a David, el corazón de los hombres de Israel va atrás de Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresúrense a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. Dijeron al rey sus servidores, para todo cuanto mi señor el rey elija. Estamos aquí tus servidores. El rey salió con toda su casa a pie, dejando 10 concubinas para guardar la casa. Salió el rey a pie con todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Pasaron a su lado todos sus veteranos, todos los quereteos, los pericitas, Itai y todos los gititas, 600 hombres que le habían seguido desde Gath. Marchaban delante del rey y dijo el rey a Itai el gitita, ¿por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey porque eres un extranjero, desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Itai respondió al rey, por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai, anda y pasa. Pasó Itai de Gad con todos sus hombres y todos sus niños. Iban todos llorando a voz en grito. El rey se detuvo en el torrente Cedrón y toda la gente pasaba ante él por el camino del desierto. La suerte del arca. Llegó también Sadoc, acompañado de todos los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abiatar, hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si he hallado gracia a los ojos de Yahvé, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice, no me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca. Dijo el rey al sacerdote Sadoc, mira, vuelve en paz a la ciudad y que vuelvan con ustedes sus 2 hijos, tu hijo Ahimax y Jonathan, hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en las estepas del desierto hasta que me llegue una palabra de ustedes que me dé noticias. Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David se asegura el concurso de Husai. David subía a la cuesta de los Olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos, y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía a la cuesta llorando. Notificaron entonces a David, Ahitofel está entre los conjurados con Absalón, y David dijo, vuelve necios Yahvé los consejos de Ahitofel. Cuando David llegó a la cima donde se postraba ante Dios, le salió al encuentro Husai el arquita, con la túnica desgarrada y cubierta de polvo su cabeza. David le dijo, si vienes conmigo, me serás una carga, pero si te vuelves a la ciudad y dices a Absalón, soy tu siervo, oh rey, mi señor, antes serví a tu padre, ahora soy siervo tuyo, podrás frustrar en favor mío los consejos de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Todo cuanto oigas en la casa del rey, se lo comunicas a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Estarán allí con ellos sus 2 hijos, Ahimaaz de Sadoc y Jonatán de Abiatar, y por su medio podrán comunicarme todo lo que sepan. Husai, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. David y Siba, capítulo 16. Había pasado David un poco más allá de la cumbre cuando le salió al encuentro Siba, criado de Mefiboset, con 2 burros aparejados, cargados con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas maduras y un odre de vino. El rey preguntó a Siba, ¿para qué es esto? Siba contestó, los burros son para que la familia del rey pueda montar, los panes y frutas son para que los muchachos coman el vino, para que beba el que se fatigue en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque se ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. El rey dijo a Siba, todo lo de Mefiboset es para ti. Siba respondió, me postro ante ti, que haya yo gracia a tus ojos, oh rey, mi señor. Semeí maldice a David. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió de allí un hombre de la misma familia que la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera. Iba maldiciendo mientras avanzaba, tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey. Mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda, Semeí decía maldiciendo, vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Yahvé te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así Yahvé ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Deja que maldiga, pues, si Yahvé le ha dicho, maldice a David, ¿quién le puede decir por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos, miren, mi hijo, salido de mis entrañas, busca muerte, pues. ¿Cuánto más ahora un benjaminita?
Déjenlo que maldiga, pues se lo ha mandado Yahvé. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino mientras Semeí marchaba por el flanco de la montaña, paralelo a él. Iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados y allí tomaron aliento. Husai se une a Absalón. Absalón y todos los hombres de Israel entraron en Jerusalén. Ahitofel estaba con él. Llegó Husai, el arquita, amigo de David, donde Absalón, y dijo Husai a Absalón: viva el rey, viva el rey. Absalón dijo a Husai: ¿es este tu afecto por tu amigo? ¿Por qué no te has ido con tu amigo? Husai respondió a Absalón: no, yo quiero estar y permanecer con aquel a quien ha elegido Yahvé, este pueblo y todos los hombres de Israel. Por lo demás, ¿a quién voy a servir? ¿No es a su hijo? Como he servido a tu padre, te serviré a ti. Absalón y las concubinas de David. Absalón dijo a Ahitofel: tomen consejo sobre lo que se debe hacer. Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas que tu padre ha dejado para guardar la casa. Todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Se levantó pues una tienda para Absalón sobre el terrado, y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que daba Ahitofel aquellos días era como si se hubiese pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Husai trastoca los planes de Ahitofel. Capítulo 17. Ahitofel dijo a Absalón: voy a elegir 12,000 hombres y me lanzaré en persecución de David esta misma noche. Caeré sobre él cuando esté fatigado y falto de fuerzas. Lo llenaré de espanto y huirá toda la gente que está con él. Heriré al rey solamente y haré que vuelva a ti todo el pueblo, como la novia viene a su esposo. Tú solo buscas la muerte de un hombre y todo el pueblo quedará en paz. Pareció bueno el consejo a Absalón y a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: llamen también a Husai el arquita, y oigámosle también a él. Llegó Husai donde Absalón, y éste le dijo: Ahitofel nos ha dicho esto, ¿debemos hacer lo que dice? Si no, habla tú. Husai dijo a Absalón: por esta vez no es bueno el consejo de Ahitofel. Añadió Husai: tú ya sabes que tu padre y sus hombres son gente valerosa y están exasperados como una osa salvaje a la que han quitado sus osesnos. Tu padre es hombre de guerra y no permitirá que el pueblo descanse durante la noche. Ahora estará escondido en alguna caverna o en algún lugar. Si cae al principio algunos de los nuestros, se correrá el rumor y se dirá: ha habido un desastre en la tropa que sigue a Absalón. Y sucederá que incluso los más valientes, cuyo corazón es como corazón de león, perderán el ánimo, porque todo Israel sabe que tu padre es esforzado y que son valerosos los que están con él. Por eso te aconsejo que reúnas en torno a ti a todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, como la arena de la orilla del mar, y tú marcharás en persona al combate. Nos acercaremos a él en cualquier lugar en que se encuentre, caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y no dejaremos con vida ni a él ni a uno solo de los hombres que lo acompañan. Si se recoge en una ciudad, todo Israel hará llevar cuerdas y la arrastraremos hasta el torrente, de modo que no se pueda hallar en ella ni un pedrusco. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Es que Yahvé había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que era bueno para traer Yahvé la ruina sobre Absalón. Después Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: esto ha aconsejado Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto he aconsejado yo. Ahora manden rápidamente a avisar a David: no pases la noche en las estepas del desierto, pasa sin tardanza al otro lado, no vayas a ser devorado el rey y todo el pueblo que lo acompaña. David, avisado, pasa el Jordán. Jonatán y Ahimás estaban apostados en la fuente de Rogel. Una criada vendría a avisarles y ellos irían a comunicárselo al rey David, porque no podían dejarse ver al entrar en la ciudad. Pero los vio un muchacho y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de Bahurín. Tenía un pozo en el patio y los bajaron a él. La mujer tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y puso encima grano trillado, de modo que no se notaba nada. Llegó la gente de Absalón a la casa donde la mujer y dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonatán? La mujer respondió: han pasado cerca del agua, buscaron, pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén. Después que se fueron, subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David diciéndole: levántense y pasen a prisa el agua, porque ese consejo les ha dado Ahitofel contra ustedes. Se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán. Al romper la luz de la mañana no quedaba nadie sin pasar el Jordán. Cuando vio a Ahitofel que no había seguido su consejo, aparejó el burro y se dirigió a su casa en su ciudad. Ordenó su casa y luego se dio muerte ahorcándose. Lo sepultaron en la tumba de su padre. Absalón atraviesa el Jordán, David en Mahanaim.
Llegaba David a Mahanaim cuando atravesaba Absalón el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto a Amasa al frente del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre llamado Yeter, el ismaelita, que se había unido con Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas de Raba, de los amonitas, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, de Galaad, de Rogelín, llevaron lechos, esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada, harina, grano tostado, lenteja, habas, miel, cuajada, ovejas y quesos de vaca, y lo ofrecieron a David y a la gente que estaba con él, para que comieran, pues se habían dicho, la gente habrá pasado hambre, fatigas y sed en el desierto. Derrota del partido de Absalón, capítulo 18. David pasó revista al ejército que estaba con él y puso a su cabeza jefes de millar y de 100. Dividió David el ejército en 3 cuerpos, un tercio a las órdenes de Joab, un tercio a las órdenes de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y un tercio a las órdenes de Itai y de Gat. Y dijo David a su ejército: yo mismo saldré también con ustedes. Pero la tropa dijo: no debes salir, porque si nosotros tenemos que huir, no tendría importancia. Aunque muriera la mitad de nosotros, no tendría importancia, pero tú eres como 10,000 de nosotros. Es mejor que puedas venir en nuestra ayuda desde la ciudad. El rey les dijo: haré lo que bien les parezca. Se quedó pues el rey junto a la puerta y salió todo el ejército por centenares y millares. El rey ordenó a Joab, Abisai e Itai: traten bien, por amor a mí, al joven Absalón. Y todo el ejército oyó las órdenes del rey a todos los jefes acerca de Absalón. El ejército salió al campo al encuentro de Israel, y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. El pueblo de Israel fue derrotado allí por los veteranos de David, y hubo aquel día un gran estrago de 20,000 hombres. La batalla se extendió por todo aquel contorno, y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada. Muerte de Absalón. Absalón se topó con los veteranos de David. Iba Absalón montando en un mulo, y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encina. La cabeza de Absalón se trabó y quedó en la encima, colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo sobre el que montaba siguió adelante. Lo vio un hombre y se lo avisó a Joab, diciendo: he visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le avisaba: si lo has visto, ¿por qué no lo has derribado allí mismo en tierra? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. El hombre respondió a Joab: aunque pudiera pensar en la palma de mi mano 1000 siclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey, pues ante nuestros oídos te ordenó el rey, a ti, a Abisai y a Itai: guárdenme al joven Absalón. Si me hubiera mentido a mí mismo, expondría mi vida, pues al rey nada se le oculta y tú mismo te hubieras mantenido aparte. Respondió Joab: no voy a estarme mirando tu cara. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Luego se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab, que hirieron a Absalón y lo remataron. Joab mandó tocar el cuerno, y el ejército dejó de perseguir a Israel, porque Joab retuvo al ejército. Tomaron a Absalón, lo echaron en el bosque en un gran hoyo y pusieron encima un gran montón de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Estando en vida, había decidido Absalón alzarse la estela que está en el valle del rey, pues se había dicho: no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Y había puesto a la estela su mismo nombre. Se llama la mano de Absalón hasta el día de hoy. Llega noticias a David. Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé lo ha librado de manos de sus enemigos. Pero Joab le dijo: no serás tú, hombre, que dé buenas noticias hoy. Otro día las darás. Hoy no las darás, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al cusita: anda y anuncia al rey lo que has visto. El cusita se postró ante Joab y partió a la carrera. Insistió de nuevo Ahimás, hijo de Sadoc, y dijo a Joab: pase lo que pase, yo también quiero correr tras el cusita. Joab le dijo: ¿para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas, por esta noticia no te van a dar albricias. Él dijo: pase lo que pase, voy a correr. Entonces le dijo: corre. Ahimás corrió por el camino de la vega y adelantó al cusita. Estaba David entre las 2 puertas. El centinela que estaba en el terrado de la puerta sobre la muralla alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo. Gritó el centinela y se lo comunicó al rey, y le dijo: si vienes solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras este se acercaba corriendo, vio el centinela a otro hombre corriendo, y gritó el centinela de la puerta: ahí viene otro hombre solo corriendo. Dijo el rey: también este trae buenas noticias. Dijo el centinela: ya distingo el modo de correr del primero. Por su modo de correr es Ahimás, hijo de Sadoc. Dijo el rey: es un hombre de bien, viene para dar buenas noticias. Ahimás gritó al rey: paz. Y se postró ante el rey, rostro en tierra. Luego prosiguió: bendito sea Yahvé tu Dios, que has sometido a los hombres que alzaban la mano contra mi señor el rey. Preguntó el rey: ¿está bien el joven Absalón? Ahimás respondió: yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey Joab envió a tu siervo, pero no sé qué era. El rey dijo: pasa y ponte acá. Él pasó y se quedó. Llegó el cusita y dijo: recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que alzaban contra ti.
Dijo el rey al cusita. ¿Está bien el joven Absalón? Respondió el cusita. Que le suceda como a ese joven, a todos los enemigos de mi señor el rey, y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal. Dolor de David, capítulo 19. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab: mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se troncó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo, y aquel día fue entrado el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, tapado el rostro, decía con grandes gemidos: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entró Joab en la casa donde el rey y le dijo: estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores, que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, porque amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Hoy has demostrado que nada te importa a tus jefes ni tus soldados. Ahora comprendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy, te habría parecido bien. Ahora pues, levántate, sal y habla al corazón de tus servidores, porque por Yahvé te juro que, si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre, y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Se levantó el rey y vino a sentarse a la puerta, se avisó a todo el ejército: el rey está sentado a la puerta, y todo el ejército se presentó ante el rey. Se prepara la vuelta de David. Israel había huido cada uno a su tienda, y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de manos de los filisteos, y ahora ha tenido que huir del país lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué están ustedes sin hacer nada para traer al rey? Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel, y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: digan a los ancianos de Judá, ¿por qué van a ser los últimos en traer al rey a su casa? Ustedes son mis hermanos, mi carne y mis huesos son, y van a ser los últimos en hacer volver al rey. Digan también a Amasa: ¿no eres tú hueso mío y carne mía? Esto me haga Dios y esto me añada si no entras a mi servicio toda mi vida como jefe del ejército en lugar de Joab. Entonces se inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre, y enviaron a decir al rey: vuélvete tú y todos tus servidores. Episodios de la vuelta. Semeí. Volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán. Judá llegó hasta Gilgal. Viniendo al encuentro del rey para ayudar al rey a pasar el Jordán, Semeí, hijo de Gera, benjaminita de Bahurín, se apresuró a bajar con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Venía con él 1000 hombres de Benjamín, Siba, criado de la casa de Saúl. Sus 15 hijos y sus 20 siervos bajaron al Jordán delante del rey para ayudar a pasar a la familia del rey y hacer todo lo que le pareciera bien. Semeí, hijo de Gera, se echó ante el rey cuando hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me impute culpa, mi señor, y no recuerdes el mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salía de Jerusalén. Que no lo guarde el rey en su corazón, porque bien conoce tu siervo que he pecado. Pero he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para bajar al encuentro de mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo: ¿es que no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido de Yahvé? Pero David dijo: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, que se convierte hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelvo a ser rey de Israel? El rey dijo a Semeí: no morirás, y el rey se lo juró. Mefiboset. También Mefiboset, nieto de Saúl, bajó al encuentro del rey. No había aseado sus manos, no había cuidado su bigote, ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz a Jerusalén. Cuando llegó al encuentro del rey, éste le dijo: ¿por qué no viniste conmigo? Mefiboset, respondió él: oh rey, señor mío, mi servidor me engañó. Tu siervo se había dicho: aparejaré mi burro, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, pero el rey mi señor es como el ángel de Dios, y harás lo que bien te pareciere. Pues toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey mi señor, y tú con todo has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey le dijo: ¿para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Siba se repartan las tierras, dijo Mefiboset al rey, y aún todo puede llevárselo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Barzillai. También Barzillai de Galaad había bajado de Rogelín y había pasado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barzillai era muy anciano, tenía 80 años, había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Dijo el rey a Barzillai: sigue conmigo y yo te mantendré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzillai dijo al rey: ¿cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? 80 años tengo.
¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe, ni alcanzó ya a oír la voz de los cantores y cantoras, porque tu siervo ha de seguir siendo una carga para el rey mi señor. Tu siervo continuará con el rey un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué ha de concederme el rey tal recompensa? Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo, Kin-an, que siga él con el rey mi señor y haz con él lo que bien te parezca. Dijo el rey, que venga Kin-an conmigo, haré por él cuanto desees, y todo cuanto me pidas te lo concederé. Todo el pueblo pasó el Jordán, pasó el rey que besó a Barzillai y lo bendijo, y éste se volvió a su casa. Israel y Judá se disputan al rey. Siguió el rey hacia Gilgal, y Kin-an pasó con él. Hicieron pasar a todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. En esto todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron, ¿por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te tienen secuestrado y han hecho pasar el Jordán al rey a su casa y a todos los hombres de David con él? Todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, porque el rey está emparentado conmigo. ¿Por qué te ha de irritar esto? ¿Hemos comido acaso a expensas del rey? ¿O nos hemos reservado algo para nosotros? Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, yo tengo 10 partes del rey y más derechos que tú sobre David. ¿Por qué me has menospreciado? No hablé yo primero para hacer volver a mi rey, pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. Parte 5. Apéndices, suplementos. La gran hambre y la ejecución de los descendientes de Saúl, capítulo 21. En tiempo de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David consultó a Yahvé, que respondió así, hay sangre sobre Saúl y sobre su casa porque mató a los Gabaonitas. Llamó el rey a los Gabaonitas y les dijo, estos Gabaonitas no eran israelitas, sino que uno de los residuos amorreos, a los que los israelitas habían hecho juramento, pero Saúl intentó exterminarlos llevando del celo por los israelitas y Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué debo hacer por ustedes y cómo puedo aplacarlos para que bendigan la heredad de Yahvé? Le respondieron los Gabaonitas, no es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo, haré por ustedes lo que me digan. Entonces ellos dijeron al rey, aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel, que se nos entreguen 7 de entre sus hijos y los despeñaremos ante Yahvé en Gibea de Saúl, el elegido de Yahvé. El rey dijo, se los entregaré, pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahvé que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó el rey a los 2 hijos que Rispa, hija de Aya, había dado a Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzillai de Mejola, y los puso en manos de los Gabaonitas, que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los 7 a la vez, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispa, hija de Aya, tomó un saco y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Aya, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán de entre los vecinos de Yabes de Galaad, que los habían hurtado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los había colgado el día que mataron a Saúl en Gelboe. Subió desde allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey, después de lo cual Dios quedó aplacado con la tierra. Hazañas contra los filisteos. Hubo otra guerra de los filisteos contra Israel. Bajó David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Gisbi, hijo de Nob, era un campeón de los descendientes de Rafa. El peso de su lanza era de 300 siclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo, voy a matar a David. Pero acudió en su socorro a Abisai, hija de Sarbia, que hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo, no vuelvas a salir al combate con nosotros para que no apagues la antorcha en Israel. Después de esto hubo guerra de nuevo en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad, y había allí un campeón que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. También él descendía de Rafa, desafió a Israel, y Jonatán, hijo de Sima, hermano de David, lo mató. Estos 4 descendían de Rafa, de Gad, y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos.
Salmo de David, capítulo 22. David dijo a Yahvé las palabras de este cántico el día que lo salvó Yahvé de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores, los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. La tierra rugió, retembló, las bases de los cielos retemblaron, vacilaron bajo su furor, de su nariz salía una humareda, de su boca un fuego abrasador, y lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, con espeso nublado a sus pies, volaba a lomos de un querubín, sostenido por las alas del viento. Se puso como tienda un cerco de tinieblas, de aguas oscuras y espesos nubarrones. El brillo de su presencia despedía granizo y ascuas de fuego. Tronó Yahvé desde los cielos, lanzó el Altísimo su voz, disparó sus saetas y los dispersó, la cantidad de rayos los desbarató. El fondo del mar quedó a la vista, los cimientos del orbe aparecieron a causa de tu bramido, Yahvé, al resollar el aliento en sus narices, lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me aguardaban el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí, me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Mi rectitud recompensa Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues guardé los caminos de Yahvé y no me rebelé contra mi Dios. Pues tengo presentes sus normas, sus preceptos no aparto de mi lado, he sido irreprochable con él, y de incurrir en culpa me he guardado. Yahvé retribuye mi rectitud, según mi pureza que está ante sus ojos. Con él leal te muestras leal, intachable con el hombre sin tacha, con el puro eres puro, y sagaz con el ladino. Tú que salvas a la gente humilde, y abates los ojos altaneros, tú Yahvé eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios asalto la muralla. Dios es íntegro en su proceder, la palabra de Yahvé acrisolada, escudo de quienes se acogen a él. Pues, ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de fuerza y hace mi conducta irreprochable, que hace mis pies como de siervas y en las alturas me sostiene en pie, que adiestra mis manos para la lucha y mis brazos para tensar el arco. Tú me das tu escudo victorioso, multiplicas tus cuidados conmigo al andar, ensanchas mis pasos, mis tobillos no se tuercen. Persigo a mis enemigos, los deshago, no vuelvo hasta que acabo con ellos, los machaco, no pueden levantarse, sucumben debajo de mis pies. Me ciñes de valor para el combate, sometes bajo mi pie a mis agresores, pones en fuga a mis enemigos, exterminas a los que me odian, piden auxilio y nadie los salva, Yahvé, y no le responde. Los reduzco como polvo de la tierra, los piso como barro de las calles, me libras de los pleitos de mi pueblo, me pones al frente de naciones, pueblos desconocidos me sirven, los extranjeros me adulan, todo oídos me obedecen, los extranjeros se acobardan, dejan temblando sus refugios. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios salvador, el Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores, me salvas del hombre violento, por eso te alabaré entre las naciones, en tu honor, Yahvé, cantaré. Él ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, a David y su linaje para siempre. Últimas palabras de David, capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Yese, oráculo del hombre puesto en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel. El espíritu de Yahvé habla por mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, me ha dicho la roca de Israel. Quien gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna en el temor de Dios, como luz del alba cuando rompe el sol, en una mañana sin nubes, y hace brillar tras la lluvia el césped de la tierra. ¿No es así mi casa ante Dios? Porque ha hecho conmigo un pacto eterno, en todo ordenado y custodiado. Él hará germinar toda mi salud y todo mi deseo. Todos los malvados como espinas del desierto, que no se recogen con la mano, nadie los toca si no es con hierro, o el fuste de una lanza, para ser consumidos por el fuego. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes de David. Isbal, el Jacmonita, el primero de los tres, fue el que blandió su lanza e hizo 800 víctimas de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los tres héroes, estaba con David en Fesdamín cuando desafiaron a los filisteos que se había concentrado para presentar batalla. Los hombres de Israel se retiraban, pero él se levantó y atacó a los filisteos hasta que se le crispó la mano y se le quedó pegada la espada. Aquel día obró Yahvé una gran victoria. El ejército volvió sobre sus pasos, pero solo para apoderarse de los despojos. Después de él, Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían concentrado en Lehi. Había allí una pieza toda de lentejas. El ejército huyó ante los filisteos, pero él se puso en medio de la pieza, la defendió y batió a los filisteos. Yahvé obró una gran victoria. 3 de los 30 bajaron al tiempo de la cosecha y llegaron donde David a la caverna de Adulán cuando un destacamento filisteo estaba acampado en el valle de los Refaín. David estaba en el refugio y había en Belén un puesto de filisteos. David expresó este deseo:
¿quién me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén? Rompieron entonces los 3 héroes por el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, se la llevaron y la ofrecieron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo: líbreme Yahvé de hacer tal cosa, es la sangre de los hombres que han ido exponiendo su vida, y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 héroes. Abisai, hermano de Joab e hijo de Sarvia, era jefe de los 3. Fue él quien blandió su lanza contra 300 hombres y conquistó renombre entre los 3. Fue el más afanado de los 30 y llegó a ser su capitán, pero no igualó a los 3. Benaías, hijo de Joada, hombre animoso y prodigio en hazañas, era de Capsel. Fue el que mató a los 2 héroes de Moab, el que bajó y mató a león dentro del pozo un día de nieve. Mató también a un egipcio de hermosa presencia. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero él bajó a su encuentro con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio y con su misma lanza lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Joada, y se granjeó renombre entre los 3 valientes. Fue más ilustre que los 30, pero no igualó a los 3. David lo hizo jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, estaba entre los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Jarod, Elika de Jarod, Geles de Bet-Pelet, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sabeni de Husa, Salmón de Ajoj, Magrai de Netofa, Gelet, hijo de Bana de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibea de Benjamín, Benaías de Piratón, Idaí de los torrentes de Gaz, Abibal de Bet-Araba, Asmabet de Bahurín, el Yahba de Salbín, Yasen de Gizón, Jonatán, hijo de Sama de Arar, Hijian, hijo de Sarar de Arar, Elifelet, hijo de Ahasbai de Bet-Maca, Elián, hijo de Agitofel de Gilo, Gerro de Carmelo, Parai de Arab, Gigal, hijo de Natán de Soba, Bani de Gad, Selec el Amonita, Nabrai de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira de Yatir, Garef de Yatir, Urías Selitita, en total 37. Censo del pueblo, capítulo 24. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey: que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean más. ¿Para qué quiere esto mi señor el rey? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército, y salió Joab con todos los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, por el sur de la ciudad que está en medio del torrente de Gad. Llegaron hasta Yaser, fueron luego a Galaad y al país de los hititas, a Cades. Llegaron hasta Dan y desde Dan doblaron hacia Sidón. Llegaron hasta la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los gibitas y cananeos, saliendo finalmente al Negev de Judá, a Beerseba. Recorrieron así todo el país y al cabo de 9 meses y 20 días volvieron a Jerusalén. Joab entregó al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 hombres de guerra capaces de manejar las armas. En Judá había 500,000 hombres. La peste y el perdón divino. Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé: he cometido un gran pecado, pero ahora, Yahvé, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo: anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció: ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira que debo responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en grande angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia, no caiga yo en manos de los hombres. Y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección del trigo. Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminaba el pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba entonces junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé: yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas que han hecho, caiga, te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Construcción de un altar. Vino Gad aquel día donde David y le dijo: sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Araúna, el Jebuseo. David subió según la palabra de Gad, como había ordenado Yahvé. Miró a Araúna y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Entonces Araúna salió y se postró rostro en tierra ante el rey, y dijo a Araúna: ¿cómo mi señor el rey viene a su siervo? David respondió: vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga del pueblo. Araúna dijo a David:
Que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, se lo da Araúna al rey. Y Araúna dijo al rey que Yahvé tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna, no quiero comprártelo por su precio, no quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocausto de balde. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Levantó allí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel.